El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Vosotros también estáis limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: no todos vosotros estáis limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Si yo, que soy el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado el ejemplo para que hagáis lo mismo que yo hice con vosotros. Palabra del Señor. Comenzamos con esta ceremonia, el triduo sacro, esta semana, estos días más importantes del año para nosotros que somos cristianos y católicos y que queremos vivir según el corazón de nuestro Señor. Esta semana que sin duda está llena de misterios, está llena de actos de inmensa caridad de Dios nuestro Señor hacia nosotros y que nos tiene que motivar a nosotros a vivir de acuerdo con esta fe que indignamente hemos recibido. Y que se podrían decir tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que bueno, de todo no se puede hablar, así de simple. Así que vamos a escoger especialmente un hilo conductor de las tres cosas que hoy conmemoramos. Porque el Jueves Santo nosotros recordamos, ante todo, la primera Santa Misa, la primera vez que nuestro Señor Jesucristo se queda en el cuerpo y la sangre de la Santísima Eucaristía. Por eso, cuando empezamos la misa, el sagrario que está aquí atrás está vacío. No es por casualidad que está vacío, simplemente expresamos de esta manera que
Hoy es la primera vez que Jesús se queda entre nosotros. Y que por eso también, desde las 12 de la noche en adelante, haremos la adoración al Santísimo en el monumento. También para acompañar la oración de Cristo por nosotros y nuestra salvación. En segundo lugar, este milagro ocurre gracias a que nuestro Señor instituyó el sacramento del orden sagrado. Jesús dijo: haced esto en memoria mía. Así que por esta razón, hoy es el día del sacerdote. Hoy es el día en donde los sacerdotes han recibido o hemos recibido el poder de celebrar los sacramentos, el poder de celebrar la Santa Misa y el poder de perdonar los pecados. Que queda más especificado el domingo de Pascua, pero evidentemente hoy está la raíz de todo ello. Y para unir estas dos cosas, como escuchamos, nuestro Señor hoy lava los pies a los apóstoles. Así que Jesucristo se iba a ir, iba a partir, como nosotros sabemos. Eso quiere decir la palabra Pascua. Jesucristo iba a pasar de este mundo al Padre. Se iba a ir, pero ya era voluntad de Dios aquello que vamos a escuchar más adelante cuando Jesús resucitado se despida de sus discípulos. Cuando Jesucristo va a decir que quiere quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa presencia que ya había sido visible por el misterio de la encarnación, evidentemente quiere nuestro Señor continuar con su presencia entre nosotros. Evidentemente Dios está presente en todo lugar, ¿no? Está presente en todo lugar, dándole el ser, la existencia a todas las cosas. Pero nuestro Señor quiere quedarse de una manera, pero Él sabe que se va a ir, que después de su pasión se va a aparecer unos días resucitado a sus discípulos y algunos elegidos, y que después iba a volver a sentarse a la diestra del Padre. Por lo tanto, nuestro Señor elige voluntariamente quedarse. Bueno, para Dios nada es imposible, porque evidentemente Dios que iba a partir puede quedarse de un modo nuevo. Por lo tanto, ese modo nuevo que tiene Jesucristo de quedarse entre nosotros es la Santísima Eucaristía. Es un modo nuevo. No lo podemos nosotros comparar ese modo de presencia con ningún otro, porque en cada hostia consagrada está Cristo todo entero, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y está presente al modo de la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Un término filosófico. Quiere decir que Cristo está como verdadero Dios y como verdadero hombre, con su inteligencia y con su voluntad, con sus sentidos y con sus pasiones, ¿no? Con su naturaleza humana íntegra y completa, y también con su naturaleza divina, pero no como extendida en el espacio, ¿no? Es decir, nosotros, el bebito es más chiquito que nosotros, que somos grandes, digamos, ¿no? Bueno, sin importar el tamaño, digamos, ¿no? O el peso, ¿no? O el color de la piel, o esas cosas, ¿no? Que eso se llama en filosofía accidentes, ¿no? Sino que está toda la sustancia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Cristo inventa un modo de presencia, que de tal manera está aquí en este templo, que como está en Roma, en el templo más magnífico del mundo, o en el templo más perdido en cualquier selva de la tierra. Cristo está presente todo entero, y está presente justamente por amor a los hombres. Y cuando nuestro Señor hizo este milagro de quedarse, entonces evidentemente Él, como Dios, conocía muy bien todas las distintas actitudes que van a tener los hombres. Conocía muy bien que la Santísima Virgen iba a recibir la Santa Comunión todos los días. Conocía muy bien que los apóstoles iban a celebrar el santo sacrificio de la misa por los distintos lugares donde iban a ir predicando. Conocía muy bien que iba a haber muchos mártires de la Eucaristía para defender su presencia real en el Santísimo Sacramento, como por ejemplo podemos citar a los primeros mártires que los mataban por ir a la Santa Misa, los mártires de Bitinia en el siglo III en África,
O por ejemplo, aquellos que daban su vida para llevar a Jesús a los presos, como San Tarcisio, que fue asesinado por llevar el Santísimo Sacramento a los cristianos que vivían en la mazmorra, ¿no? Justamente humillados por ser católicos. Conocía a nuestro Señor que muchas almas iban a santificarse visitando el Santísimo Sacramento, o que, por ejemplo, iban a tener mucha devoción a Cristo presente en el sagrario, como por ejemplo San Alfonso María de Ligorio, podemos citar, que Dios le había concedido la gracia de que su cuerpo sea un santísimo, ¿no? Que la hostia que recibía cada día no se quedara destruida por los jugos gástricos, ¿no? De tal manera que su cuerpo era un sagrario. Conocía muy bien la devoción de, por ejemplo, San Francisco Marto, que pasaba horas delante de Jesús escondido, como él decía. O conocía también la devoción de San Manuel González, ¿no? Que siempre hablaba de que no hubiese pueblo sin sagrario, ni sagrario sin pueblo. Nuestro Señor conocía todas estas almas elegidas y tantísimas otras que nosotros podemos enumerar, o el amor que tenía Santo Tomás al Santísimo Sacramento, y cuando no tenía inspiración para escribir en la teología, venía y literalmente ponía la cabeza tocando el sagrario a ver si Dios lo inspiraba. Así que, por lo tanto, Dios conocía tantísimos santos que iban a inspirarse de la Santísima Eucaristía. Pero junto con eso, Dios conocía también a tantas almas que lo iban a traicionar, empezando por Judas, que recibió el bocado y salió, y que los autores disputan si recibió el Santísimo Sacramento o no, y muchos aparentemente dicen que sí, ¿no? Y conocía a nuestro Señor cuántas almas iban a comulgar en pecado y en sacrilegio, es decir, con pecado mortal, ofendiendo a su presencia real en el Santísimo Sacramento. Y Dios conocía también cuántas almas de sacerdotes iban a celebrar la misa de manera tibia, de manera fría. Peor aún, a otros que incluso iban a apostatar de la fe y que se iban a poner incluso al servicio del demonio, con lo que se llama la misa negra, con los sacerdotes satánicos, que eran a veces verdaderos sacerdotes y que cambiaron la fe católica, ¿no? O que quisieron servir al demonio después de haberse consagrado a Dios, una cosa terrible y espantosa, ¿no? Pero que de hecho ha pasado y seguramente sigue pasando, tristemente. Jesucristo, insisto, el Jueves Santo conocía todas y cada una de estas cosas, ¿no? Conocía también que iba a estar solo muchas veces en las iglesias, ¿no? Conocía que iba a estar ignorado por aquellos que debían ser sus amigos, ¿no? Y que iban a estar más bien, no sé, en otra cosa, en un partido de fútbol, ¿no? O viajando por ahí, o mirando su serie favorita antes de que estar delante del sagrario. Y aún así, nuestro Señor, conociendo esto, todo esto que he dicho, se quiso quedar igual en la hostia consagrada. Conociendo tantos actos de amor de los suyos y tantos desprecios de los que deberían ser suyos, Cristo se quiso quedar igual en la hostia consagrada. Y como si esto fuera poco, porque evidentemente la ofensa que cualquiera puede llegar a hacer al Santísimo Sacramento es peor que la ofensa a que yo le pueda hacer una imagen, ¿no? O a cualquier otra cosa de la tierra, porque verdaderamente está Dios ahí presente. Y como si esto fuera poco, insisto, Dios sabe que para que Él se hubiese quedado en el Santísimo Sacramento era necesario que hubiese sacerdotes. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo a los apóstoles: haced esto en conmemoración mía. De tal manera que nadie cree que en el cuerpo de Cristo está el cuerpo del Padre tal o del Padre cual. No, sino que creemos que está Cristo, ¿no? Y cuando el sacerdote levanta su mano ungida y dice: yo te absuelvo, no, nadie cree que es el Padre tal o el Padre cual. Ya San Agustín decía: bautiza Juan o bautiza Pedro, es Cristo el que bautiza. Así que, por lo tanto, al instituir nuestro Señor y al quedarse en el Santísimo Sacramento,
Jesucristo instituye el sacerdocio. Y nuevamente, ¿por qué lo hace? Porque Él ha dicho que quiere quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. Y en la imagen del sacerdote nosotros también encontramos a lo largo de la historia lo mismo. Encontramos sacerdotes fieles, como San Pedro, por ejemplo, o tantos sucesores de Pedro que han preferido dar la vida para que las ovejas vivan y tengan vida y la tengan en abundancia. Que, por ejemplo, papas martirizados, ¿no? Como por ejemplo, no sé, los primeros papas, casi todos fueron mártires, ¿no? O papas desterrados que por defender los derechos de Dios murieron lejos de su casa, como San Gregorio VII, por ejemplo. O papas que fueron puestos presos y burlados por los poderes del mundo, o tantas cosas así que hubo papas santos, ¿no? O junto con eso, sacerdotes y obispos que prefirieron dar la vida antes de magullar a nuestro Señor, y dar la vida en concreto por el Santísimo Sacramento. Pensemos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, cuando a aquel sacerdote a propósito le tiraron las hostias consagradas delante de su rostro y le agarraron con una espada y le cortaron los dedos para no solo que él sufriera, sino ver cómo sufría viendo que las hostias no solo eran desparramadas, sino que además eran tiradas en un chiquero, ¿no? Y el sacerdote, sin manos, porque le habían cortado las manos, se tiró de cabezas al chiquero para que no quedara nada de la hostia consagrada y que los chanchos no se comieran a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que esa maldad siempre existió de parte de los apóstatas, y siempre existió ese acto de servicio y ese acto de caridad que deben tener los sacerdotes para defender los derechos de Cristo eucarístico. Pero junto con esto, Dios también en su ciencia infinita, también conoció que iba a haber sacerdotes apóstatas, sacerdotes que iban a servir al demonio, como he dicho antes, sacerdotes que iban a burlarse del celibato sacerdotal, ¿no? O sacerdotes que iban a enseñar una moral distinta, o sacerdotes que iban a fundar nuevas religiones que no son la católica, como Lutero, que era sacerdote y que terminó apostatando, y o Arrio, ¿no? Que fundó aquella antigua herejía que negaba que Jesús sea Dios, y un largo etcétera, podemos decir, ¿no? O sacerdotes que con su conducta moral iban a escandalizar a las almas, como tristemente ha pasado y sigue pasando, por ejemplo, con los lamentables pecados contra los niños, ¿no? En los sacerdotes, ¿no? Bueno, por lo tanto, podemos decir, Dios sabía todo esto, y sin embargo quiso quedarse en el Santísimo Sacramento y quiso por eso instituir el sacerdocio. Y uno dice, ¿y por qué Dios nuestro Señor hizo todo esto? ¿Por qué no impidió que existieran los malos? Porque en realidad todos estos que he nombrado que ofenden a Dios se ordenan a los buenos. Y Cristo se expone Él a sí mismo al oprobio, al desprecio, al ser magullado, al ser insultado, ¿no? Al ser burlado, desde que Cristo nació, no solo hasta que murió, sino desde que instituyó la Santísima Eucaristía hasta el final de los tiempos. Se expone a las ingratitudes, a los desprecios, a las burlas, ¿no? A los sarcasmos de la chusma, digamos así, o de los mundanos, ¿no? O de aquellos que no se quieren convertir. Se expone a todo ello. ¿Por qué? Por amor a los elegidos. ¿Por qué hace todo eso Cristo? Porque quiere salvar a aquellos que lo aman. Es decir, ¿por qué hace eso nuestro Señor? Porque, como dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Cada uno de nosotros puede decir esa frase de San Pablo literalmente. Cristo me amó y se entregó por mí. ¿Por qué Cristo permite estar solo en el sagrario? Porque me amó y se entregó por mí. ¿Por qué Cristo quiere ser recibido mal? ¿Por qué Cristo quiere ser recibido sacrílegamente por algunos o irreverentemente, como es la comunión en la mano, por otros, ¿no? Porque Cristo me amó y se entregó por mí. Así de simple. ¿Por qué nuestro Señor se expone a que haya malos sacerdotes? Porque quiere los buenos.
Y porque quiere los buenos y porque sabe que esos buenos sacerdotes van a trabajar por la salvación de las almas, es decir, por nuestras propias almas. Por eso, cada vez que nos llega este tiempo del Tríduo Pascual, este Jueves Santo, nosotros tenemos que pensar que Dios se quedó en el Santísimo Sacramento, que Dios sigue viniendo cada vez que un sacerdote, por más que sea el más pecador del mundo, sigue diciendo las palabras de la consagración, que Dios se queda y me perdona cada vez que me confieso en el sacramento de la penitencia, cada vez que levanta su mano ungida y dice yo te absuelvo. Dios se queda por amor a nosotros, pero Dios cada vez que hizo eso se expuso a todo lo otro, se expuso a los desprecios, a las burlas y a los malos. Por eso que nosotros nos demos cuenta que la caridad de Cristo ha sido, como dice este Evangelio, hasta el fin. No solo ha sido hasta el fin de su vida, no solo nos ha amado y la medida del amor es amar sin medida, como dice San Bernardo, sino que la medida del amor del Señor ha sido hasta el final del mundo y sin tener Él necesidad de hacerlo, sin tener Él necesidad de amarnos tanto, porque además Dios no nos necesita, Dios sería eternamente feliz sin nosotros, con nosotros o sin nosotros, si nosotros lo servimos o no lo servimos, también sería eternamente feliz. Sin embargo, el Señor lo quiso hacer. Por eso pensemos, Dios hizo esto por sus elegidos, Dios hizo eso para que nosotros seamos santos, Dios hizo eso para que nuestro fervor repare la tibieza de los que están fríos, Dios hizo eso para que nuestra santidad consuele su sagrado corazón frente a los malvados y a aquellos que reniegan de su presencia real en el Santísimo Sacramento. Por eso, en este día, pidámosle a la Santísima Virgen que a nosotros nos conceda la gracia de reparar tantas ofensas, de reparar tantas ingratitudes, que Dios nos conceda la gracia de que, ya que Él se ha quedado por nosotros en la Santa Hostia, que nosotros lo adoremos con la reverencia que Él se merece. Pidámosle al Señor que siempre nos conceda sacerdotes según el corazón de Dios, porque los necesitamos para que nos celebren bien los sacramentos, para que nos perdonen los pecados, para que guíen nuestras almas hacia el cielo y que no tengan miedo en decirnos esto está bien y esto está mal. Esto nos lleva a la vida eterna y esto nos lleva a la perdición. Pidámosle a la Virgen entonces esa gracia para que siempre haya sacerdotes y medios humanos que nos reflejen el corazón de Jesús, que siempre haya aquellos que nos transmitan y que nos guíen con las palabras de vida eterna que solo Cristo da a través de los sacerdotes y a través de los sacramentos. Que la Virgen entonces nos conceda siempre adorar a nuestro Señor, siempre tener esos instrumentos para que también nosotros podamos ser santos y consolar el corazón de Jesús frente a tantas ingratitudes.